La siguiente es una producción de El Marpla Producciones. Pasan cosas acá, pasan cosas allá. Somos la voz que no se calla. Somos las voces de algunos, de unos pocos, de todos. Somos el lamento que se escucha en cada noche sonar. Somos el argumento, la inquietud, la calma y la paciencia. Prende los oídos, apaga los ojos y vas a entender que en todo lo que pasa, lo que transcurre y lo que sucede, hay un lamento en la selva. Muy bien, siendo las 10:20 casi de la noche, empezamos a contarte un poco de qué va este informe central que tiene como nombre Florencio Aldrey Iglesias, el maldito dueño. Te vamos a dar un pantallazo general, vamos a tener voces invitadas para el informe de hoy. Es muy importante que vos del otro lado escuches atentamente el informe, porque son muchas las cosas que te tenemos para contarte y son muchas las cosas que te van a sorprender que quizás no sabías. ¿Quién es ese poderoso Don Florencio, nacido en Galicia, que comenzara de cero en la Argentina y obtuvo la concesión del Hostal del Lago y se convirtió en dueño de buena parte de Mar del Plata? ¿Cuál es el secreto que le permitió crecer sin freno indistintamente con Raúl Alfonsín, Carlos Larrata Méndez, Fernando de la Rúa, Eduardo El Sabeca Duhalde, Néstor Kirchner, Daniel Scioli y Cristina Fernández? El dominio feudal, Don Florencio, parece a prueba de balas. ¿Quién es? ¿Qué hizo? ¿Y qué hace el gallego para ser quien es? Para acumular semejante poder. ¿Usted lo sabe? Muchos no se atreven a hablar de él en voz alta. Con Don Florencio, afirman nuestros informantes, nadie se atreve a meterse. Una manera de ejemplificar al poderoso Aldrey Iglesias, dicen estos informantes, es el ejemplo de lo que hizo sin ningún impedimento de las autoridades del ex Confer y el actual AFCA con una de las radios que posee. El gallego, tal como le dicen, ocupa de manera clandestina la frecuencia de AM 1120, que en el pasado fue siempre Radio Atlántica, una de las dos AMs legales que hay en Mar del Plata. Ambas son propiedad de Don Florencio. Un decreto firmado por Carlos Menem le permitió mudarse a una mejor ubicación al 760 del dial. Sin embargo, Aldrey sigue manteniendo la posición del 1120. ¿Con qué? Con música y con menos modulación, para que nadie le ocupe esa posición, debido a que él quiere usar esa posición para otra emisora suya que opera actualmente en el 1620. Ilegal para cualquiera, menos para Don Florencio. En enero de 1983, Florencio Aldrey Iglesias asume como director y traslada al diario a la moderna planta editora de Champagnat y Alberti, que queda inaugurada el 12 de octubre de 1983. La Prensa Sociedad Anónima, el diario de casi nula circulación que perteneciera a los Gainza Paz, luego a Amalia Lacroce de Fortabat, y que luego de perder mucho dinero fue comprado por Don Florencio. Es a su vez la titular, hablo de la Prensa Sociedad Anónima, es la titular de la frecuencia 1620 de AM. No contentándose la conducción del diario La Prensa y posterior cese de circulación del mismo, el licenciado Alfredo Galesio Kotzer denuncia en una carta abierta haberse encontrado en la Feria del Libro realizada en Mar del Plata más de 6.000 ejemplares que pertenecían a la colección literaria de la Biblioteca Pública del diario La Prensa. Muchos de los ejemplares eran divulgación científica de esas lejanas décadas y ejemplares que son muy difíciles de encontrar actualmente. Empresas entonces, La Prensa, desmantelada. Otra empresa
difusora austral. Es la actual licenciataria de Radio Mar del Plata y también de Editorial La Capital. Figura como la licenciataria de Radio Atlántica. Cada radio legal de AM, Mar del Plata y Atlántica, tienen sus respectivas emisoras de FM, que también son de Florencio Aldre Iglesias. Estamos hablando de Universo 103.3 y Latina 93.3. Pero también posee Radio 96.1 de Mar del Plata, AM 1560 de Tandil, AM 1500 en Mendoza, FM 93.9 en Villa Gesell, la 99.5 en Mendoza, la 96.7 en Bahía Blanca y AM 810 de Córdoba. Don Florencio no solo posee radios y diarios, también es propietario, entre otras cosas, de NH, Navarro Hoteles, en Ciudad de Buenos Aires, en sociedad con la cadena española, claro, el Hotel Hermitage de Mar del Plata, que a través de un túnel debajo del Boulevard Peralta Ramos se comunica con la playa de estacionamiento que se encuentra sobre Boulevard Marítimo. También tiene la galería de locales sobre la Rambla, la explotación de playas privadas sobre la Bristol, el playón de espectáculos sobre la Rambla donde actúan los artistas que presenta siempre el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y el Hotel Provincial de 400 habitaciones gerenciado por Navarra Hoteles, obtenido en una licitación que no se difundió en el boletín oficial. La concesión por 30 años del Hotel Provincial incluye una exención del pago de ingresos brutos por 10 años, estipulada por la legislatura bonaerense. En ese sentido, Aldrey tuvo la concesión durante unos años en la década del 70. ¿Estás escuchando bien? Te estamos mencionando todas las empresas que tiene como dueño a Florencio Aldre Iglesias. Te estamos mencionando que dentro de las empresas hay beneficios que consigue por parte de algunos funcionarios, como por ejemplo, lo que decía Nico recién, 10 años de no pagar ingresos brutos por el Hotel Provincial. Una pelea con el gobernador de facto de Buenos Aires de aquellos años, en los años 70, cuando había sido por primera vez gerenciador del Hotel Provincial, lo dejó afuera del hotel. Pero antes de dejar la concesión, ¿qué hizo el gallego? Se llevó todo del hotel. Se llevó todo, incluso hasta la vajilla. ¿Y a dónde se lo llevó? Al Hotel Hermitage, que entonces ya era de su propiedad. Más de sus posesiones, sí, es una larga lista. El casino del Hotel Hermitage, los locales de Bajos de él, las playas privadas, departamento de Hotel Casino, la Hotel 5 Estrellas, la Capital Cable, que es el proveedor de TV Paga, el Canal 2 de la televisión paga, Casino del Marca, que es una casa de juegos, Diario El Atlántico, que vamos a tener un párrafo aparte para ello más adelante, La Voz de Tandil y la firma inmobiliaria Fly Sociedad Anónima. Hay una frase, Nico, que anda dando vueltas por ahí que dice: Mar del Plata es una estancia con un jefe que es Aldre Iglesias y después está el intendente. Lo que te mencionamos al comienzo de este informe es cómo se Aldre Iglesias, digamos, y los medios, cuál es la su vinculación. Vínculo. Ahí está, exactamente. La vinculación. Y qué mejor hablar con un productor de radio de aquí de Mar del Plata, que produjo en un momento dado, aquí en esta misma emisora, el programa, el mítico El Puente, sí. Diego Rodríguez, y está con nosotros en línea para mostrarnos su ojo biónico desde su perspectiva, cuál es la vinculación que tiene Aldre Iglesias y los medios de la ciudad de Mar del Plata. Hola Diego, ¿cómo andás? Buenas noches, ¿cómo están, muchachos? Todo bien, acá haciendo el informe. Sí. Y preguntarte directamente, ¿cuál es la vinculación que tiene Aldre y los medios? ¿Desde cuándo se inicia todo esto y por qué ha tenido tanto poder para hacerse tan, como lo poderoso. Nombran? Sí, poderoso, el dueño de Mar del Plata. Y tenemos que hablar de una vinculación de Aldre Iglesias en sus comienzos como accionista del diario La Capital, que es donde empieza su primer acercamiento a los medios de comunicación marplatense. Pese a que era alguien que desde un lugar estratégico, como en su primer momento el gerenciamiento del Hotel Provincial y luego el del... era muy conocido dentro de un ámbito que tiene mucha llegada a los medios, que es el del ambiente artístico, el de la farándula. Recordemos que durante muchos años también regenteó el teatro del Hotel Hermitage, donde venían los mejores artistas del momento. Estamos hablando de década del 80, época de Susana Jiménez, Ricardo Darín, Nora Carpena, Guillermo Breton, éxitos de taquilla
en la ciudad de Mar del Plata, del Hotel Hermitage, donde André Iglesias se hacía muy conocido de personajes de los medios de comunicación, como Juan Alberto Mateico, Julio Lagos, de aquella época, etcétera, ¿no? Pero fácticamente, a partir de su vinculación directa con algún medio de comunicación en Mar del Plata, hace aproximadamente 25 años, él compra una parte del paquete accionario del diario La Capital, que en ese momento pertenecía a los fundadores originales del diario, y a partir de ahí fue comprando de a poco hasta las acciones, hasta quedarse en un 100% con el diario La Capital. Y como bien ustedes hacían el raconto en el informe, la innumerable cantidad de medios que al día de hoy cuenta Florencio Aldre Iglesias, pese a la vigencia de la ley de medios de comunicación audiovisual, porque si uno mira en el trasfondo de cómo derivó la adecuación, el grupo Aldre, ve cuestiones medio extrañas como la AM 1620, que está en teoría en manos de Adrián Freijo, y Adrián Freijo en su momento agradeció al aire que Aldre Iglesias un poco más que le prestaba la radio para que él estuviera al aire. O sea que la vinculación comienza en esa primera época desde el diario La Capital, que es el diario número 1 de la ciudad de Mar del Plata, y a partir de las diferentes ramificaciones ya desde la política, ¿no? Acá hay algo fundamental que tiene que ver con el desarrollo de nuestro país, que es el triunfo de Carlos Menem en 1989, en las elecciones donde gana en ese momento, y a partir de ahí la vinculación también muy directa de Florencio con, en este caso, con el candidato que en ese momento representaba el justicialismo, que era Carlos Saúl Menem, así como lo vemos hoy en día. Es decir, él guarda una relación semi-estratégica con el gobierno nacional, porque por un lado la recibe con los brazos abiertos a la presidenta, pero por otro lado, si uno hoy lee el diario La Capital, parece más un diario opositor que un diario con una mirada benévola del gobierno kirchnerista, y sí se ha volcado abiertamente, y ya está trabajando para ello desde sus multimedios, para la llegada de Daniel Scioli a la presidencia de la Nación, como así trabajó intensa y denodadamente para que Scioli fuera gobernador de la provincia de Buenos Aires. Claro. No sin esto atar las diferentes prebendas que ha tenido el empresario español para conseguir, entre otras cosas, las adjudicaciones tales como ampliación del Hotel Hermitage. Recordemos que el Hotel Hermitage está extendido en su superficie por debajo del Boulevard Marítimo, con el hotel, con el casino, que funciona hasta violando normas de tipo de ingeniería estructural, porque algún que otro ingeniero que en su momento levantó la voz y que rápidamente fue acallado en los medios locales, puso en cuestión el hecho de que se haya generado ese túnel, ese paso entre el Hotel Hermitage y lo que es el Casino del Mar. Pero más allá de eso, y vamos a la pregunta inicial porque nos debíamos mucho, la vinculación arranca a partir del diario La Capital y en el triunfo de Menem en el 89, que, entre otras cosas, le cede, luego de la llegada al poder, directamente la adjudicación de Helios 6, emisora atlántica de Mar del Plata, en el año 92, sin licitación, adjudicación directa. Previamente había habido una intervención, recordemos que Helios 6 estaba en manos estatales, y de esa manera empieza a tener el diario más importante de la ciudad y la radio más importante de la ciudad. A partir de ahí, el cúmulo de acciones que él genera a partir de su pequeño multimedios en ese momento, hace que vayan generando más poder. Con el correr de los años se inventan entre empresas fantasmas, porque ni la ley de radiodifusión del gobierno militar permitía que un mismo empresario fuera el dueño de 2 radios AM de la ciudad. Claro. Aún con las diferentes modificaciones que se habían hecho a partir de las privatizaciones en el 89, no se permitía que un mismo dueño fuera dueño de las 2 radios de amplitud modulada de una misma ciudad. Bueno, inventa, como el día de hoy, todo el mundo sabe que pertenece a Florencio Aldre Iglesias, pero si uno va a los papeles dice Radiodifusora Austral. Claro. Y la presidenta de ese grupo accionario es la sobrina de él. Ah, mira, todo en familia. Todo el mundo sabe que tanto Helios 6 como el 9 pertenecen a Florencio Aldre Iglesias. Diego, vos decías esto de... Vos sos un productor de radio, sos comunicador de la ciudad de Mar del Plata. Vos hablabas de que
que el ingeniero este que había querido decir algo lo habían callado. Digo, nunca estuvo en regla ninguno de los medios de Aldrey. Ahora mi pregunta es, ¿qué pasa con esto de ser acallados, que algunos, el que quiere hablar lo dejan un poco de lado, no le dan cabida en los medios? ¿Por qué ocurre esto? Creo que hay un poco de autocensura impuesta de muchos medios, de muchos profesionales de la ciudad. Hay una autocensura también, así como nosotros podemos decir todo lo mal que le hace a la ciudad un empresario como Florencio Aldrey Iglesias, también hay que reconocer que es una fuente de trabajo muy importante, es decir, es lo que genera mucho trabajo en el ámbito periodístico. Eso mismo hace que muchos de nuestros colegas y de la gente que trabaja en los medios de comunicación locales se cuide más de él, y en muchos casos es lógico. ¿Por qué? Bueno, uno puede hablar de diferentes lugares, pero algunos hablan desde la posibilidad de tener o no tener trabajo. Claro. Acá lo que realmente corrompe es la posibilidad de que una sola persona empiece a aglutinar este poder. Y obviamente ahí hay una vinculación política, que está dada, como te decía anteriormente, desde el 89 a la fecha. Porque además de LU6, él compra el U9 con el mismo trabajo que está haciendo ahora con el Atlántico, es decir, lo compra para destruirlo, para quedarse como el único medio. Claro, lo compra para eliminar la competencia del otro medio. Claro. El U9 no es lo que es hoy a lo que era en 1994 cuando la compra Aldrey. Ya venía mal, pero recordemos que el U9 era desde el 83, que vuelve a estar al aire en la ciudad de Mar del Plata, luego de haber intervenida por el gobierno militar, le robó el liderazgo el U6, después fue entrando por diferentes caminos, pero cuando la compra Aldrey no era la radio que es ahora, que es una radio que está en segundo plano con respecto al U6. Ese mismo trabajo que hizo con el U9 lo está haciendo ahora con el Diario del Atlántico, porque a través de Testaferros él también llega a llegar al control del Diario del Atlántico. Recomiendo un gran trabajo de Federico Poleri en la revista Ajo, revista digital, alguien que quiera buscarlo por internet puede encontrarlo, con el tema del vaciamiento del Diario del Atlántico, que incluye también al Grupo Olmos, que son los dueños de Diario Crónica y de Crónica Televisión. Él hace lo mismo ahora con el Atlántico, así como lo hizo con el U6. El tema es, ¿qué va a pasar de ahora en más? La AFCA todavía no dio el visto bueno a la adecuación del Grupo Aldrey. Esperemos que se pueda, desde ese lugar tengan la dignidad de hacer las cosas como realmente deben ser, aunque sabemos que estamos en tiempos preelectorales que son complicados. Sabemos también que ahí la apuesta de Aldrey está totalmente vinculada a un triunfo de Daniel Scioli. Lo podemos leer, darnos cuenta con una mínima segunda mirada del diario. Ustedes hacen un raconto de que son las tapas del diario La Capital de los últimos 3-4 años, el día domingo, que es el día que pesa políticamente, porque es el día que más se vende el diario. Y ahí le da. Y ahí le da poder. Ahí es donde lo ponen a Scioli, todas las obras que se van a hacer, todas las cuestiones que tienen que ver con el posicionamiento de Scioli en ese lugar que Scioli quiere estar, que es el tipo bueno, que no se pelea con nadie, que es la cara buena del kirchnerismo. Sí. Bueno, sobre ese eje está trabajando bien la Iglesia. El tema es qué va a pasar en el futuro y qué va a pasar también en el futuro con su sucesión. Recordemos que Aldrey Iglesias ya pasó los 80 años. Claro. Y no ha generado tampoco el que más o menos tiene contacto con la gente del multimedio, que trabaja en el multimedio, no ha generado y no hay dentro de su familia, dentro de su entorno, gente que tenga la ambición de Aldrey de ubicarse en ese lugar estratégico de la ciudad. Después va a depender mucho de la capacidad y de la postura ética de nuestros políticos, es decir, de quienes nos representan y a quienes nosotros también elegimos. Es decir, esto creo que es una responsabilidad del que tome la adecuación. Sí, pero uno se pone a pensar y llega a la conclusión de que pasó por todos los intendentes, que negoció con todos, que con el gobernador de turno, entonces como que dice, este es el cuento de la buena pipa, es algo de nunca acabar. Sí, pero bueno, también tendrá que ver con las nuevas generaciones. Creo que estamos en una etapa muy interesante de nuestro país en cuanto a la discusión de los medios de comunicación, porque, y esto que ustedes hacen en la radio está bárbaro, es excelente, porque antes la frase que ustedes han escuchado de nuestros viejos, de nuestras abuelas, se dijo en la radio, era palabra santa, nadie discutía nadie, o está en La Capital.
Entonces eso no daba lugar a que nadie pueda tener otra mirada. Me parece que esta nueva etapa, más allá de los posicionamientos que uno pueda tener a favor o en contra del gobierno, con una mirada más simpática sobre algún medio o no, sí está buena en el sentido de que ha generado el germen, por lo menos yo tengo 42 años, pero ustedes que son chicos más jóvenes, y hay pibes todavía más jóvenes que están estudiando comunicación en sus diferentes áreas, que ya saben que no es lo mismo que un diario ponga un título en tapa o no, que forma parte de un entramado comunicacional económico, porque esto es así. Hoy Aldrey tiene 2 radios, tiene 2 diarios, pero además tiene una empresa constructora que está haciendo las torres de Peli en la costa, claro, que está haciendo la nueva terminal, que está incorporando cada vez más negocios a su factoría. Entonces, cuando uno ve un título en tapa, o en su momento, ¿se acuerdan cuando estaba el debate entre los 2 grupos que querían hacer la terminal? Había un grupo español, claro, y el grupo que encabezaba el empresario Otero, que es el mismo que regentea la ferroautomotora. Bueno, las tapas de La Capital eran ensalzando el grupo de Otero y tirando abajo el grupo español. Sí. Bueno, eso tiene un claro objetivo, es decir, ¿cuál era? Y quedarse con ese negocio. Después podemos opinar si está más lindo, ¿no? Si más feo, arquitectónicamente, cada uno dará su punto de vista, si las torres van a generar sombra. Digo, el poder es muy importante de este señor, porque después terminó contratándolo, bueno, como fue en contra de Peli, lo fue y lo contrató por otro lado para hacer otra cosa. Es decir, claro, o sea que estamos hablando de un peso pesado, que ha transcurrido todos estos años en la ciudad, que comenzó quedándose con el paquete accionario del diario, que estratégicamente compró la radio más importante de la ciudad y que se supo conectar políticamente con todos los actores de la ciudad y de la provincia y de la nación. Y también creo, y esto para ir finalizando, para no hacerlo muy largo, tiene que ver este poder cuasi absoluto. Ustedes hablaban de frases tales como que es el gerente de la ciudad, es el que digita quién va a ser el intendente, precisamente por esa anemia política de la ciudad. Es decir, fueron muy pocos los que intentaron sobreponerse a este poder concreto, digo, desde, aunque sea de lo ideológico. Hubo mucha gente que miró para otro lado, que daba por sentado, bueno, está bien, es Florencio, y listo, y ya está, y no se discute. ¿Y por qué no se puede discutir? Se puede discutir todo, se puede discutir, y creo que yo tampoco, y me parece que hay mucha gente que piensa lo mismo, tampoco es de la idea de que no tiene que estar, que hay que borrarlo de la ciudad. Claro, no, está bien. Tiene que estar dentro de un ordenamiento y un marco legal que sea igual para todos. Claro. Exacto. Que no tenga prebendas, que no tenga privilegios. Eso es lo que molesta. Y lo que da bronca, y lo que también de alguna manera condiciona mucho el trabajo, y ahora vamos a lo nuestro, periodístico. Es decir, ese poder que está ahí dando vueltas que te obliga a decir, y lo voy a pensar 2 veces antes de hablar de este señor. Entonces, Diego Rodríguez, productor radial de Mar del Plata, agradecemos tu participación y habernos hecho esta línea de tiempo, este raconto desde cómo comenzó Aldrey a generar su monopolio hasta llegar a los días de hoy, con los manejes que sigue teniendo y que lamentablemente de una u otra manera a los que hacemos comunicación, como decías vos, de una manera por ahí están bien, y de otra manera, como estamos nosotros, por ahí vemos la parte mala de todo esto, ¿no? Perfecto, chicos, muchas gracias por el llamado y disculpen si me hice un poco largo, extenso en el... Por favor, fue necesario. Contundente lo tuyo, Diego. Un abrazo grande. Abrazo. Hasta luego. Diego Rodríguez, productor de la ciudad de Mar del Plata, dando su testimonio en Un lamento en la selva. Otro dato importante, Nico. ¿Quién quebró la empresa El Amanecer? Don Aldrey. Florencio Aldrey Iglesias. ¿Otros anhelos? El gobierno de Scioli pondría en marcha el pliego para licitar los estacionamientos medidos en la Plaza San Martín y en Plaza Colón. 2 de los espacios verdes más importantes que tiene nuestra ciudad. ¿Qué pasarían a ser explotados por quién también? Por don Florencio. A Aldrey Iglesias se le asigna también estar detrás de la nueva terminal de ómnibus y en el emprendimiento que tendrá lugar en el predio de Alberti y Las Heras, en las manzanas sobre las cuales funcionaba la vieja terminal. La suerte de la restauración de la vieja terminal se decidió en una reunión en el Hotel Hermitage una tarde de enero de 2011. Allí estaban Scioli, Pulti y los 2 grupos empresarios que pugnaban por la licitación.
Por un lado, Florencio Aldrey Iglesias y por otro el grupo corporativo Roig de España, que incluía a César Pelli como el arquitecto que se haría cargo de la remodelación del edificio. Según relata el libro El Candidato, la biografía no autorizada de Scioli, en el encuentro Aldrey le advirtió a Roig, bajo la mirada atenta del mandatario, que se había equivocado de socios y que sin él no podía quedarse con la obra. Roig, ante la influencia política que tenía Aldrey, desistió de participar en la licitación y la restauración de la vieja terminal quedó en manos del gallego. Es una iniciativa de 100 millones de pesos y el empresario la quiere convertir en un shopping de 40.000 metros cuadrados. Dos colaboradores fundamentales que además han multiplicado sus fortunas por las obras que captura don Florencio son el estudio de arquitectura Mariani Pérez, Maraviglia e Imasa Constructora, según nos amplían las fuentes informativas que consultamos. Don Florencio Aldrey Iglesias, en resumen, saluda a políticos argentinos de distintos signos políticos, es elogiado por Cristina Kirchner y en vida por Néstor Kirchner, es íntimo amigo de Daniel Scioli, mantiene grandes vínculos empresariales en su tierra de origen. Las fuentes afirman que es uno de los testaferros del rey Juan Carlos y de diferentes empresarios españoles y que cada vez que viaja a España es recibido por el rey como si fuera un representante del gobierno nacional. Fue en España donde estuvo con el Papa. Él no fue al Vaticano. El rey le consiguió la entrevista con Benedicto XVI. También es uno de los vínculos más directos que pueden encontrarse en la Argentina con el histórico líder de la derecha española y 2 veces presidente de la Junta de Galicia, Manuel Fraga Iribarne. Estamos contándote la historia, estamos contándote de qué va Florencio Aldrey Iglesias, por qué decimos que es el maldito dueño, por qué tiene tantos medios en la ciudad de Mar del Plata, estamos contándote cuáles son sus negocios aparte de los medios de comunicación, estamos diciéndote que es un empresario hotelero que tiene una cantidad de hoteles, no solamente acá en la ciudad de Mar del Plata, sino que está asociado al grupo NH Hoteles y tiene hoteles a lo largo de todo el país. Estamos contándote muchos datos. Estamos contándote que, por ejemplo, también tiene algo que ver y tiene relación con lo ocurrido en el diario El Atlántico. ¿Qué pasó en el diario El Atlántico? ¿Qué es lo que ocurrió allí para que nosotros estemos hoy hablando de que el diario cerró o que achicó su personal por culpa, si se quiere, o quizás por la mano que intervino de Florencio Aldrey Iglesias? Bueno, para eso lo vamos a saludar a nuestro amigo, ya conocido, Jorge Costinger. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Amigo o conocido? Amigo, conocido. Se me definen. No, pues tengo amigos que no son conocidos ahora con Facebook, ¿viste? Jorge, ¿cuál es la relación que tiene Aldrey con los gobiernos aquí en Mar del Plata, con los intendentes? ¿Por qué se le deja pasar todo? ¿Por qué negocia con todos? Bueno, yo a propósito de esta charla que ya habíamos convenido, estaba pensando en este asunto y lo primero que se me ocurre, y esto es absolutamente libre pensador, sin ningún fundamento y sin hablarlo con ninguno de los políticos que podemos mencionar, yo creo que los políticos de Mar del Plata, concejales, intendentes, candidatos a intendentes, piensan exactamente lo mismo que nosotros acerca de don Florencio. En el fondo no se lo bancan, en el fondo o en el frente no se lo bancan, obviamente no lo van a poder decir, pero yo supongo que asumir el poder formal, democrático de una ciudad como Mar del Plata, y tener como condicionante a don Florencio debe ser algo nada grato. Un anillo que hay que besar permanentemente para seguir teniendo su condescendencia, para tener su apoyo desde el diario La Capital y todos sus medios satélites. No debe ser algo demasiado grato. Es algo necesario porque tiene que ver con el poder real. Digamos, convengamos que en Mar del Plata hay poderes reales. Uno es don Florencio, el otro son los tanos del puerto, el otro es la Corporación del Transporte, el otro es
la corporación municipal, los trabajadores municipales, las empresas constructoras, en fin, hay un poder real y un poder formal. Ese poder formal yo no creo que soporte en la intimidad tan tranquilamente el apoyo condicionado que le da el empresario, ¿no? Es el Grondona de Mar del Plata, sigamos el caso, al cual todos le debían, ¿no?, su misericordia. Yo creo que es algo así. Yo creo que Nicolás Maquiavelo le recomendaba al príncipe que en lo posible hay que buscar ser amado y temido, pero si hay que elegir por uno de los dos, es preferible ser temido. Yo creo que es una persona a la que se le teme, claro, por el poder de fuego mediático que tiene, que es real. Y es real, a ver, en una franja bastante determinante de la población. Es decir, ¿quién escucha hoy a María Delia, a Cosmay? Yo creo que hay que ser o muy grande de edad o muy viejo de espíritu para abrevar en esas voces o en esas plumas del diario de la capital y de allí hacerse una opinión y de allí votar. Pero son gente que gravita sobre la política marplatense y, si se quiere, hay un liderazgo de opinión que viene desde ahí. No creo que todos estemos en Mar del Plata esperando a ver qué dice el diario de la capital sobre tal o cual cosa, pero sí en una franja de líderes de opinión, de cabezas de familia, de abuelos, de tíos, que se nutren de esas páginas y que toman como válido lo que se dice acerca de los gobiernos. Yo creo que ningún gobierno se sostiene mucho si el diario de la capital empieza a decir que así no se puede seguir, que esto no da para más y que el gobierno de la ciudad es un desastre. Yo creo que por efecto arrastre y multiplicador a partir de los medios electrónicos es muy difícil sostenerse. Lo que dejó de ser cierto para Clarín, esto de que nadie sobrevivía a 3 tapas por la lucha que ha dado el kirchnerismo, en Mar del Plata sigue siendo real para la capital, ¿no? Fue uno de los temas, por ejemplo, el conflicto que tuvo con Antonio Toledo también, que sus tapas decían que Toledo vendía pollo podrido también, ¿no? Claro, tal cual, que después se amigan, van a un café, no sé qué, y se amigan y eso se termina solucionando. Pero además uno puede verlo como un gran estratega político o como un anciano caprichoso, ¿no? Digo, yo creo que hay un ejemplo que tiene que ver con cuando se iba al gobierno de Katz, si no me equivoco fue en el año 2007. Ajá. Y había elegido como su delfín, como su sucesor a Sergio Fares, que se desempeñaba en el servicio del puerto. Me acuerdo. Y como no se lo llevó a la oficina de don Florencio montó en cólera y le pasó los votos y el apoyo a Gustavo Pulsi. Claro. Pero nada más que por eso, no porque Fares hubiera sido mejor o peor para su empresa, para su emporio. No pasó por el ritual de ir a besarle el anillo y de presentarse, no ir a buscar la bendición de don Florencio. De decir, sí, don Florencio, sí, don Florencio. Claro, acá estoy, soy su nuevo intendente. ¿Y la relación con Scioli es tan así como se la muestra, como que Scioli lo tiene como un padre? Sí, todos coinciden, yo lo he escuchado recién a Diego Rodríguez también, todos coinciden en que hay una relación casi de familiaridad entre don Florencio y Daniel Scioli, ¿no? Y vuelvo sobre lo mismo, esto del temor. Bueno, Scioli directamente cuenta con el apoyo de don Florencio, pero también me pregunto por qué tanta cantidad de políticos desde el gobierno de La Plata o desde el gobierno nacional siempre se han avenido a pasar por el territorio de don Florencio, ¿no? Siempre a lo provincial, siempre al Hermitage. Creo que se le teme y ese temor por lo que pudiera pasar con este empresario marplatense aumenta su poder, ¿no? No sé si hay coincidencias de todos los que vienen, los que han pasado con don Florencio, pero al menos se le tiene como ese respeto por ser el patrón de la cancha, por ser el señor Burns que todo lo puede en la ciudad de Mar del Plata, y Mar del Plata no deja de ser una vidriera nacional importante, ¿no? Estamos hablando con el director general de la carrera de periodismo de Éter, Jorge Costinger. Jorge, vos me estás diciendo entonces que desde, qué sé yo, desde Aprile podemos decir, desde la Intendencia de Aprile para acá,
¿Todos? ¿Nadie le dijo nada? ¿Nadie saltó en contra porque le tienen miedo? Ujú. Ah, bueno, joya. Copado. Joya. Es que fue así, y fue así sobre todo desde la famosa modificación del artículo 45 de la 2285 de la antigua ley de radiodifusión, que hizo que generen los multimedios, es decir, es del menemismo para acá. En otras épocas, en el gobierno de Roy, por ejemplo, que fue el primer intendente con la vuelta de la democracia, había así un respeto y era importante, y era la capital, por supuesto, pero no había todavía crecido a este nivel elefantiásico, convirtiéndose en el dueño de un multimedio. Y a partir de ahí fue constante. Aprile, en su momento, el gobierno de Aprile le bajó el pulgar, pleno 2001, y Aprile, ya fallecido, se tuvo que ir. Chau Aprile. Sí. Y chau Aprile, y después llegó Daniel Katz, como el piloto de Tormentas, y bueno, convivió con el gallego hasta esto que decimos, es decir, no le gustó cómo se movió en la salida de su gobierno, y su gobierno no tuvo delfín, o sea, se pasó directamente a la administración de Gustavo Punti, ¿no? Claro. Jorge Costinger, entonces, para Radio Rivadavia. Hubo algunos casos Sí. de concejales que le plantearon algún pero. Yo, si no me equivoco, no quiero decir una cosa por otra, pero fue el radical Hugo Chávez, en su momento Daniel Medina, que algún cuestionamiento hizo acerca del gallego, y en la redacción tenían que recortar la foto, o sea, dejaron de estar en las reuniones en las que sí estuvieron, se editaban la foto porque ese tipo pasó a ser un cadáver político para el Diario de la Capital, ¿no? Perfecto, qué bárbaro. Bien la política marplatense, ¿eh? me llena bastante. Sí, Sí. sí. Una hermosura. Hermoso. Divino. Hermoso. Jorge Costinger, entonces, para Un Lamento en la Selva. Gracias, Jorge, un abrazo grande. Un abrazo, chao, hasta luego. Muchas voces en Un Lamento en la Selva, Ale. La verdad que se nos extiende el tema central hoy, pero realmente da Vale para la esto. pena, Sí. vale la pena, creo. Te contábamos hace un ratito nada más del Diario El Atlántico. Bueno, el desguace del Diario El Atlántico nos tomó a muchos por sorpresa, pero no desconocíamos que tarde o temprano esto iba a pasar. En el año 2001 tuvo su primer cimbronazo con el despido de la mitad de los periodistas, ¿sí? La mitad de su planta de periodistas fue despedido. Y la venta de las máquinas de impresión, debido a un embargo judicial. ¿Quién la compró a esa máquina? ¿Y quién puede ser? Florencio Aldrey Iglesias. No podía ser de otra manera. Ese capítulo se cerró en el año 2004 cuando la administración del diario pasó a manos del grupo Olmos, como bien hoy decía Diego Rodríguez. Se mejoraron las condiciones de trabajo, regresó una de las impresoras, pero la máquina, escuchen bien, se desmanteló al poco tiempo que llegó, para supuestos arreglos, qué sé yo, y jamás volvió. Más allá del extraordinario trabajo del equipo periodístico y humano, la política empresarial de entregar un diario casi a media mañana, porque se imprimía en Capital, es decir, como no tenían las impresoras acá, se mandaba a imprimir a Capital Federal, el diario, claro, llegaba a media mañana a la ciudad de Mar del Plata. A las 10 de la mañana llegaba Ale. Vos ibas al puesto de diarios y tenían, no, la capital. Es Y que, después de claro, las 10 de la mañana llegaba un diario que tiene que salir bien temprano. Sí, sí, cuando, no sé, a las 7 de la mañana está el diario La Capital en los kioscos. Cuanto mucho a las 8. Cuanto mucho, bueno. Así se torna imposible hacer un diario serio para una ciudad tan importante como Mar del Plata. Entonces, claro, ¿qué pasa con el Atlántico? Empieza su declive. La irrupción del empresario Néstor Otero en este juego pone a las claras que no existe un interés periodístico detrás de la compra, sino continuar monopolizando los medios gráficos marplatenses. La otra demostración de don Florencio es que ha castigado no solo a quienes osaron desafiarlo en términos políticos y mediáticos, sino también a los empresarios de la ciudad. Solo hay que recordar el enfrentamiento que tuvo con Antonio Toledo, vos. Que era lo que mencionábamos con Jorge Costinger hace instantes, que tuvieron una pelea y entonces La Capital en sus tapas decía que Toledo vendía pollos podridos. Y empezó una época en baja producción económica para esta empresa de Mar del Plata. Totalmente. Si bien Toledo igualmente hoy sigue vigente,
ya no es el Toledo de los años 90, 90 y pico, no me acuerdo cuándo abrió, pero no es la misma empresa. Hoy ha bajado mucho, ha cerrado algunos negocios. Justo el otro día pasé por Luro y Salta y estaba cerrado el Toledo que había ahí. Y me llamó la atención. Digo, esto habla también de una merma en la actividad del supermercado. Hablábamos del Atlántico, del ex Atlántico, sigamos al caso. Estamos en comunicación con el periodista Federico De Santolo, ex trabajador de Diario El Atlántico. Hola, Fede, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Todo bien. Fede, ¿qué pasó con el Atlántico en líneas generales? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuál fue la mano que metió Aldrey en este negocio? A ver, en líneas generales, a partir de noviembre del año pasado, los Olmos, que eran los dueños del diario, los dueños del Grupo Crónica, deciden gerenciar el Atlántico a una empresa. Nunca nos dicen quién es esa sociedad o quiénes componen esa sociedad. Ajá. Y bueno, con el tiempo nos fuimos enterando que uno de los socios, a través de un testaferro y demás, es Aldrey Iglesias. De hecho, el Atlántico hoy por hoy se imprime en los talleres del diario La Prensa de Buenos Aires, que es de Aldrey Iglesias. ¿Cuándo empiezan a despedir a los trabajadores, Fede? ¿En qué momento se da eso? A ver, el despido, como ustedes sabrán, está, digamos, encubierto a través de retiros voluntarios. Y eso empieza a ocurrir cuando se gerencia el diario. Cuando se gerencia el diario, somos 5 periodistas, pasamos a la nueva empresa que hacía el Atlántico, o sea, el diario de papel. Sí. El resto, administrativos, diseñadores y periodistas, quedan bajo el ala del Grupo Crónica haciendo una web que se llama Crónica de la Costa. Sí. A partir de ahí, en lo que fue Crónica de la Costa, que quedaron la mayoría de los periodistas y los trabajadores del Atlántico, empiezan los retiros voluntarios. Ahora, de los trabajadores me decís quedaron 5 para lo que era impresión en papel. ¿Cuántos había en total hasta ese momento? Y en total éramos como 40. 40 y solo quedan 5 y el resto van a solamente... 40, sí, 40 entre administrativos, periodistas, diseñadores. Pero y todo el resto, más allá de estos 5 en los cuales vos estabas incluido, el resto va solamente a la edición digital. Sí, exacto, a hacer una web. Ajá. La cual la web, ahora si la miran, prácticamente es inexistente. Y lo que decía esto de los retiros voluntarios, en algunos casos mucha gente aceptó porque le convenía o por X motivo, porque no quería quedarse en el nuevo proyecto, y muchos los fueron desgastando. Claro. ¿Sí? Entre otras cosas les hacían hacer materiales o notas que después no les subían a la web y ese tipo de cosas, cambiándole los horarios, cambiándole las especialidades a las cuales se dedicaban. Buscándole la vuelta para que se cansen y dejen. Se cansaban y decidían irse, obviamente. ¿Estos empleados, estos periodistas, tienen algún otro medio ahora o no se están dedicando, digamos, a lo que es la comunicación en el Mar del Plata? No, y hay casos y casos. Hay algunos que no han vuelto al periodismo, otros por suerte, entre los cuales estoy yo, estamos trabajando en El Argentino. Otros iniciaron sus proyectos autogestionados. Mientras ustedes estaban, mientras esto sucedía, ¿ustedes se veían venir esto de decir en cualquier momento quedamos todos en la calle? Sí, sabíamos que luego de que los Olmos dejaran o se dieran el Atlántico, lo que quedaba iba a ser la nada, o sea que se iba a diluir casi en menos de un año, como ocurrió. De hecho, los pocos periodistas que quedaron en Crónica de la Costa hace 2 años los fueron cambiando a otras razones sociales del Grupo Crónica y disolvieron la sociedad que era editorial El Atlántico, que decía el Atlántico. Esa sociedad ya no existe más. Lo que es, Federico, la locación del diario El Atlántico, ¿qué bienes tiene todavía? ¿O no tiene nada? ¿Cómo? Perdón, no escuché. En lo que es la locación de lo que era el diario El Atlántico, actualmente. Ahí, en Bolívar, ahora, a partir de la semana pasada no hay nada. No hay nada. El edificio. Ya nadie trabaja ahí. Bien, perfecto. Y hay una rotativa en el taller, hay una rotativa, pero no ¿funciona? nada.
Sí, hasta que el diario se imprimió acá funcionaba. Ajá. Pero un día vinieron un grupo de gráficos de crónica diciendo que la máquina no andaba más y que no iban a imprimir más acá. ¿Por qué salía tan tarde el diario, Fede? Porque se imprime en Buenos Aires. ¿Pero no estaba acá la máquina? Sí, pero en un momento se dejó de imprimir acá. Y esto... Cuando el Atlántico empezó a llegar tipo entre las 9 las 9 y las 11 de la noche, porque el diario se hacía en Buenos Aires. Cuando se imprimía acá, estaba a las 3, 4 de la mañana, ya estaba en la calle. ¿Y en qué momento sucede esto? Que dicen, bueno, un día para el otro, listo, se deja de imprimir acá y se empieza a imprimir en Buenos Aires. Eso fue en 2012, 2011. ¿Y ustedes, no sé, percibieron algo como que a propósito lo hacían llegar tarde al diario o lo tomaron como algo normal? No, el diario llega tarde porque obviamente que un diario llegue, se haga acá, a última hora, que depende del cierre, y a Buenos Aires, lo imprimían en Buenos Aires y vuelve para acá, es muy difícil que esté, no sé, a las 5 o 6 de la mañana. Claro, pero digo, cuando eso sucede, ¿ustedes pensaron, nos están haciendo llegar tarde el diario aquí a Mar del Plata, nos están haciendo este juego de mandarlo a imprimir a Buenos Aires por algo? Sí, supongo que creían ellos que ahorraban plata, sí. Ah. Porque vos pensás que esa rotativa acá la tiene que manejar gente. Ah, claro. Son, no sé, entre 5 y 10 personas para una rotativa. Si vos imprimís en Buenos Aires, a 5 o 10 personas no las necesitas más. Claro. Federico es un ex trabajador del diario El Atlántico, fue cesanteado. Federico, queremos saber cuál es tu opinión acerca de Florencio Aldrey Iglesias. ¿Qué opinión te merece él? Bueno, fue la persona o él compone la sociedad que a mí me despidió hace un mes, el 31 de julio, sin causa. Claro. Digamos, un día cuando a mí me ofrecieron trabajar en el diario El Argentino, yo pedí permiso y el director del diario me dijo que sí, que no había problema, que aceptara el otro trabajo y a las 2 semanas me echaron. Para mí representa lo peor, digamos. Sí, sí. Pero no solo porque me haya echado, digamos. Me parece los multimedios, todos sabemos lo que genera en nuestra profesión y me parece, desde el punto de vista, me parece nefasto, más allá de la opinión personal que yo pueda tener de esa persona. Federico, sí. Muchas gracias por tu testimonio, gracias por aportarnos los datos de lo que ocurría dentro del Atlántico y esperamos, bueno, que sigas por el buen camino y con mucho trabajo. Bueno, muchas gracias a ustedes, saludos y gracias por llamar. Abrazo grande. Hasta luego, gracias. Federico de Santolo con nosotros brindando su testimonio para Un Lamento en la Selva. Diego Rodríguez, Jorge Costinger, Federico de Santolo, cuántas personalidades de los medios de Mar del Plata que expresan su sentimiento aquí en Un Lamento en la Selva. La Capital, como todo diario, tiene un archivo. El acceso al mismo está cerrado al ciudadano común. Al mismo tiempo hubo nombres e informaciones que se borraron, la gran mayoría correspondientes a las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar, de la que Florencio, el censor, fue indiscutible cómplice. El 16 de abril del 2001, en el marco del Juicio por la Verdad, declaró el periodista Amílcar González, una de las personas más comprometidas y por lo tanto perseguidas durante la dictadura. González, en tiempos más venturosos para el país, había trabajado en La Capital, de donde era uno de los redactores más destacados. Sin embargo, en 2001, La Capital omitió dar cuenta del testimonio en el que Amílcar involucraba como cómplice de la represión al mismísimo Aldrey Iglesias, como lo hizo constar el propio periodista en una carta del 14 de febrero del año 2002 dirigida a la Comisión del Juicio por la Verdad y titulada La censura, los disimulos y las omisiones son un modo flagrante de la represión.
Nos hemos extendido un poco del horario habitual de lo que hacemos el informe, pero realmente lo ameritaba, porque existe en Mar del Plata un acto de traición que se repite desde la llegada de Helio Aprile a la intendencia hasta la actualidad. Cederle el poder que otorgan los votos a Florencio Aldrey Iglesias. Don Aldrey tiene una importancia de señor feudal para tratar a sus subordinados. Entusiasma cada vez menos a gente talentosa para hacerse cargo de algunos de sus negocios, lo que terminan yéndose porque nunca les paga. Es odiado por los marplatenses, se ha peleado a muerte con muchos oriundos españoles que tienen negocios importantes en Mar del Plata, tiene muchos más negocios de los que se conocen, subordina a los intendentes locales. El don Florencio no nació don, no se bajó de un plato volador ni tampoco salió de un repollo. La ampliación de su poder político no hubiera sido posible sin la ayuda de muchos políticos locales. Algunos llegaron a ser concejales, intendentes y aún lo son. No solo puso y sacó a discreción, sino que se fue quedando con el patrimonio público marplatense y bonaerense, entregado a medida por los políticos de turno. Comenzó en 1983 cuando de socio pasó a ser el único propietario del diario La Capital. Los gobiernos municipales le entregaron el espacio público frente a su hotel en el Paseo Las Toscas para que armara un anfiteatro desde el que organizaba las fiestas del mar. En 1990 se apropió de todo ese espacio hasta la playa del Torreón y así logró habilitar un hotel 5 estrellas por las cocheras que ubicó en el subsuelo de la Rambla. Durante la intendencia de Mario Rusac, sus negocios siguieron en aumento, vinculados al transporte, recolección de residuos y lácteos. En este último tiempo logró quedarse vía aprobación pseudo-democrática de la ex terminal para hacer un mega shopping con su socio Otero, el mismo de la ferroautomotora, y ahora juntos con lo del Atlántico. A 26 años de renacida la democracia, esta sociedad debe sacudirse un poco el anonimato y debe comprometerse más socialmente y debe hablar y debe no callar y tiene que salir a decir y tiene que salir a denunciar, como lo hacemos nosotros, como lo hacen tantos otros medios alternativos de la ciudad de Mar del Plata. La Capital no es la única voz de la ciudad. Las LU9 y LU6, las AM de la ciudad, que son de Florencio Aldrey Iglesias, no son las únicas radios que se escuchan en la ciudad de Mar del Plata. Gracias a todos por escuchar. Sabe de buenos negocios, pa' financiarse en el ocio. Es frágil pa' trabajar y bueno pa' colasear. Y aunque se siente en la lona, él sueña con la corona. Es que tiene en la piel el tatuaje del rey y lleva una